Muy bien, estimados hermanos, por la gracia del cielo, voy a compartir con ustedes un tema sumamente importante. Quiero compartir con ustedes el tema, el secreto para vencer el pecado, el secreto para vencer la tentación. Nuestra vida espiritual siempre está llena de pruebas, de tentaciones. Y muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar y terminamos pecando. Entonces lo que queremos es evitar eso. Para esto, mis amados hermanos, vamos a leer un versículo de las Escrituras y eso tenemos que también memorizarlo. Vamos para esto a leer el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice lo siguiente: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este versículo es muy importante para la fe del creyente. ¿Por qué es importante? Porque el texto nos dice, el texto sagrado nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Si nosotros a nivel mental, a nivel intelectual, tomamos conciencia que Dios nos está viendo, vamos a tener la capacidad de poder frenar el pecado. Tú podrías decir, hermano, pero yo ya sé que Dios me está viendo. Claro que lo sabemos, pero en el momento se nos olvida, estimados hermanos. En el momento se nos olvida. ¿Por qué? Porque la ira, el deseo, la emoción, la tentación ciega nuestros pensamientos, cauteriza nuestra mente y no nos permite pensar y nos olvidamos de eso. Entonces, ¿qué debo hacer cuando yo estoy en cuatro paredes a punto de ver en el celular, en el televisor, algo prohibido? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si estoy conversando cosas que son prohibidas, que no debo conversar? ¿Qué debo hacer cuando estoy a punto de comprar o de comer algo prohibido? ¿Qué debo hacer cuando estoy a punto de recibir algo a cambio de un favor? ¿Qué debo hacer cuando estoy enojado, cuando quiero gritar y decir palabras que no se deben? ¿Qué debo hacer en ese momento? En ese momento, levanta tu mirada al cielo y di: soberano universo, dueño de mi vida, no quiero pecar contra ti. Dame fuerzas para no pecar. Hazlo 3 veces. Vas a en ese momento comenzar a pensar. Ese deseo que había cauterizado tu mente, tus pensamientos van a bajar y vas a empezar a pensar un poco más. Y cuando empiezas a pensar, vas a tener fuerzas para poder escapar de eso. Y claro está, luego de ello, orar. Es importante ello, estimados hermanos. Yo te voy a ahorita citar con las Escrituras 3 ejemplos. 3 ejemplos donde en 2 de ellos el Mesías hace milagros mirando al cielo. Pero antes de ello te voy a citar un ejemplo clarísimo de lo que te acabo de decir. Lo que hizo el rey Nabucodonosor, un gentil. El rey Nabucodonosor, todos sabemos que Dios lo convirtió como un animal. O sea, perdió el sentido. Aún comía hierba como animal. Y había perdido el sentido de razonamiento. Vivía como un animal. Pero ¿cómo salió de eso? Él había perdido el sentido. ¿Cómo es que él llegó a salir de eso? ¿Cómo es que él recobró los sentidos? Miren, vamos a leer lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 4, del 34 al 37. Miren, dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto. Miren, hermanos, alzó los ojos al cielo y el sentido se fue devuelto. ¿Por qué? Porque él había perdido el sentido, era como un animal. Mis amados hermanos, cuando nosotros estamos poseídos por la pasión, por el deseo, por la ira, por la tentación, perdemos la capacidad de razonar y somos guiados por las emociones, los sentimientos y por el instinto como los animales. Nuestro sentido de razonamiento en ese momento desaparece.
como el rey Nabucodonosor, que había perdido los sentidos. Pero ¿qué es lo que él hizo? Él dice, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. En otras palabras, me acordé de Dios, me humillé abajo y miré arriba. Y mi sentido fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y que diga, ¿qué haces? Verso 36, prestemos atención. En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Mis amados hermanos, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor cuando había perdido los sentidos? Dice que miró al cielo y los sentidos fue devuelto. Y alabó y glorificó y bendijo. Mis amados hermanos, este es un secreto bíblico. Si nosotros vamos al Mesías, a Jesús, sus milagros inician él mirando al cielo. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 41 al 44. Libro de Marcos, capítulo 6, del 41 al 44. Dice así. Dice, y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para los que pusiesen delante y repartió a los 12. Y comieron todos y se hartaron y alzaron de los pedazos 12 confines llenos y de los peces. Y los que comieron eran como 5,000. ¿Cómo se hizo el milagro? ¿Cómo empezó el milagro? Dice, mirando el cielo. Mirando el cielo. Otro milagro, por ejemplo. Otro milagro es cuando se le acerca a él un sordo mudo. Y miren, ¿qué dice la Escritura? Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 7, del 32 al 35. 7, 32 al 35. Libro de Marcos, capítulo 7, del 32 al 35 dice. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Qué incluyó el milagro? Mirar al cielo. Mis amados hermanos, no hay mayor milagro que el dejar de pecar. En otras palabras, multiplicar los panes, ¿es un gran milagro? Claro que sí. Devolver el habla y el oído a un sordomudo, ¿es un gran milagro? Claro que es un gran milagro. Pero que el hombre deje de pecar es un milagro mayor, porque está escrito que no hay hombre que no peque. En otras palabras, si mirando al cielo fueron hechos estos milagros, también puede ser que cuando tú en el momento de la tentación, de la prueba, cuando estés a punto de ceder, levantes los ojos al cielo y digas, soberano del universo, dueño de mi vida, no quiero pecar contra ti, ayúdame, dame fuerzas, sucede el milagro de no pecar. Que ese va a ser un milagro más grande de los anteriores. Estimados hermanos, practíquenlo. Claro que no va a ser fácil, pero hay que entrenarlo, hay que practicar. Primero hay que grabarnos ese versículo. Primero hay que grabarnos Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando buenos y malos. Segundo lugar, tenemos que entrenar nuestra mente. Tenemos que entrenar nuestra mente a que en el momento de la tentación seamos capaces de despertar el sentido
de razonamiento. Si nosotros tenemos esa capacidad, desarrollamos, entrenamos esa capacidad de tener la fuerza de mirar el cielo y levantar y decir lo que les he dicho, ese impulso que tenían para pecar va a menguar, va a bajar, si no es que desaparece. Y con esto, ayudado por la oración, podemos vencer. Podemos vencer, estimados hermanos. Ese es el consejo que yo quería darles a ustedes. Y bueno, espero que sea de provecho y de ayuda espiritual, ¿no? Todo esto, mis amados hermanos, lo digo para la gloria del único Dios vivo, verdadero, Jehová de los ejércitos, el dueño de nuestras vidas. Muchas gracias.